Soy Martín, trailero desde hace casi 30 años. Le he dado vueltas a este país más veces de las que puedo contar, pero de todas las historias que he escuchado en la carretera, nunca pensé que me tocaría vivir una en carne propia. Lo que pasó aquella noche en la carretera 57, cerca de San Luis Potosí, no lo olvido ni aunque quiera. Era una noche de mayo, justo después de la última lluvia de la temporada. Me tocó una carga urgente de Querétaro a Saltillo, puro material de construcción, pesado y bien amarrado. Salí cerca de las 10 de la noche porque el cliente lo quería temprano, y ya sabes cómo es este jale, entre más rápido, mejor pagado. La carretera estaba tranquila, casi vacía. Nada fuera de lo normal. El motor de mi camión, el Coyote, ronroneaba como siempre, y el aire fresco de la sierra entraba por la ventana. Llevaba mi termo lleno de café y un playlist de música norteña para no quedarme dormido. Todo iba bien hasta que pasé por un tramo donde el pavimento se pone raro, lleno de baches y curvas cerradas. Los que conocen esa parte saben que es mejor bajarle la velocidad porque es fácil volcarse. Fue entonces vi una silueta. A un lado de la carretera, justo en una curva, estaba un hombre montado en un caballo negro como el carbón. Llevaba puesto un traje de charro, impecable, con detalles dorados que brillaban a pesar de la oscuridad. Al principio pensé que era un ranchero que se había quedado varado o algo así, pero lo que me sacó de onda fue su postura. Estaba quieto, demasiado quieto, y no movía ni un músculo. Reduje la velocidad y lo miré bien al pasar. El tipo no volteó, pero sentí que sabía que yo lo estaba viendo. Su sombrero enorme le cubría parte de la cara, pero lo poco que alcancé a distinguir de su piel era raro, como si no fuera normal. Pálido, como de cera. Me dieron escalofríos, pero seguí manejando. Seguramente es un loco o alguien disfrazado, pensé, tratando de calmarme. Pero mientras más avanzaba, más sentía que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero el aire dentro del camión se volvió pesado, como si algo invisible estuviera sentado a mi lado. Unos kilómetros adelante, justo cuando pensaba que ya me había librado de esa sensación, lo vi otra vez. Era el mismo charro y el mismo caballo. Estaban parados en un claro junto a la carretera, como si me hubieran alcanzado. ¡Qué chingados! Apreté el volante y aceleré sin pensarlo. El motor rugió y sentí como el tráiler temblaba con el peso de la carga. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. Pero no importaba cuánto acelerara, cada pocos kilómetros, ahí estaba él. Siempre en la misma posición, con su caballo inmóvil y ese traje impecable que parecía burlarse de mi miedo. Para cuando llegué a un área de descanso, ya no aguantaba más. Me estacioné y bajé casi corriendo del camión. El lugar estaba vacío, pero al menos había luz y algo de señal en el celular. Llamé a un colega que conocía bien la zona. ¿Estás loco?, me dijo cuando le conté. Dicen que ese charro es el alma de un tipo que vendió su alma al diablo por tierras. Anda penando por la carretera, y si te detienes para hablar con él, te lleva. Mi piel se puso chinita. No sabía si reírme o llorar. Me quedé en esa área de descanso hasta que salió el sol, y solo entonces me animé a seguir. Desde esa noche, cada vez que paso por la carretera 57, especialmente por ese tramo, llevo una estampa de la Virgen en el tablero y un rosario colgado del espejo. No sé si el charro era un fantasma, un demonio o solo mi imaginación, pero no estoy dispuesto a averiguarlo otra vez. Si alguna vez tienes que manejar por esa carretera de noche, te doy un consejo: no bajes la velocidad si ves algo raro. Y, sobre todo, no hagas contacto visual con él. Uno nunca sabe si será la última vez que lo hagas. Mi nombre es Rodrigo, y soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todas las carreteras de México,
desde la Panamericana hasta los caminos más solitarios que puedas imaginar. Nunca le había tenido miedo a la oscuridad, ni a las historias que mis colegas contaban sobre las cosas extrañas que suceden en la carretera. Pero hay una noche que no puedo olvidar, y cada vez que la recuerdo, siento que el frío se me mete hasta los huesos. Era una noche tranquila de agosto. Me dirigía a Monterrey, transportando una carga de autopartes. El clima era fresco y el cielo estaba despejado. Había elegido tomar el libramiento de Matehuala, un tramo solitario pero más rápido para evitar el tránsito pesado. Ya lo había recorrido muchas veces y sabía que aunque estaría desolado, no tenía fama de ser peligroso, al menos no por cuestiones humanas. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando el cansancio empezó a ganar terreno. La monotonía del motor y el silencio de la carretera me tenían luchando por mantener los ojos abiertos. Decidí encender el radio, pero todo lo que conseguí fue estática. Ni una pinche estación decente, pensé. Entonces, lo vi. A la distancia, en medio de la carretera, había una figura. Al principio creí que era un animal o algo tirado en el camino. Reduje la velocidad y encendí las luces altas. Era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, vistiendo un vestido blanco que parecía anticuado, como de otra época. ¿Qué carajos? ¿Qué hace alguien aquí a estas horas? Me acerqué despacio. No podía simplemente ignorarla, el código de los traileros es ayudar a quien lo necesite. Pero había algo en ella que no me cuadraba. No se movía ni hacía señas. Solo estaba allí, como si supiera que yo iba a detenerme. Frené a unos metros de distancia, bajé la ventanilla y le grité. «Oiga, señora. ¿Está bien?» No respondió. Pude ver su rostro a la luz de los faros. Era pálido, demasiado pálido, y sus ojos eran negros como pozos sin fondo. Una sensación de hielo recorrió mi espalda, pero traté de mantener la calma. ¿Necesita que la lleve a algún lugar?, pregunté, ya dudando si era buena idea. De repente, sin moverse, me habló. Su voz no parecía salir de su boca, sino que resonaba por todas partes. No debiste detenerte. La sangre se me heló. El motor de mi tráiler rugía en neutral, pero parecía que el ambiente se había congelado. Sin pensarlo, pisé el acelerador y pasé a su lado. Por el retrovisor, vi cómo desaparecía entre la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Intenté calmarme. Solo estás cansado, Rodrigo. No pasa nada, me dije. Pero cuando miré al asiento del copiloto, casi pierdo el control del volante. Ahí estaba ella, sentada a mi lado. No me miraba, solo veía al frente, con esa expresión vacía y aterradora. Sentí que el corazón iba a salirse de mi pecho. ¿Qué quieres?, grité, tratando de mantener el camión en el carril. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus labios no se movían, pero su voz llenó la cabina. No vuelvas a pasar por aquí. En ese momento, el tablero del tráiler comenzó a fallar. Las luces parpadeaban, la radio se encendió sola con un sonido infernal, y el motor empezó a rugir como nunca antes. Perdí la noción de cuánto tiempo pasó, pero cuando parpadeé, estaba estacionado en un área de descanso a varios kilómetros de donde todo había comenzado. Salí del camión tambaleándome. El aire fresco me golpeó como un balde de agua fría. Miré a mi alrededor, no había rastro de la mujer, pero en el parabrisas había una marca, como si una mano se hubiera deslizado sobre el vidrio, dejando un rastro de humedad y tierra. Desde esa noche, nunca más he tomado el libramiento de Matehuala, y cada vez que escucho a algún colega mencionar esa carretera, les advierto que tengan cuidado. No sé qué fue lo que vi, pero una cosa es segura, no era de este mundo. Y tú, si alguna vez tienes que cruzar por allí de noche,
piénsalo 2 veces. Mi nombre es Jorge. Soy trailero mexicano, pero desde hace una década trabajo transportando carga pesada entre México y Estados Unidos. He recorrido cientos de carreteras, pero hay una que no puedo olvidar, la Interestatal 10, cerca de la frontera con México. Lo que me ocurrió allí todavía me persigue. Era una noche calurosa de verano. Había salido de El Paso, Texas, rumbo a Tucson, Arizona. Mi carga era pesada, pero el tráiler estaba en buen estado, y me esperaba una noche larga pero tranquila. Pasaban de las 11 cuando entré a un tramo particularmente desolado de la Interestatal 10. Esa carretera es famosa por su soledad y por los kilómetros interminables de desierto a ambos lados. El calor parecía aplastar el ambiente, incluso de noche. Ni una brisa, ni un alma. Solo el ruido constante del motor y la línea recta del camino iluminado por los faros. Sentía los ojos pesados, así que decidí encender el radio para mantenerme despierto. Encontré una estación que pasaba música country, y eso me ayudó un poco. Todo iba bien hasta que vi algo a la distancia. Al principio pensé que era un vehículo detenido en el arcén, tal vez alguien con problemas mecánicos. Reduje la velocidad y me acerqué. Pero lo que vi no era un auto. Era una figura solitaria, un hombre de pie junto a la carretera, vestido con ropa vaquera vieja y gastada, como si hubiera salido de otra época. Algo en él me pareció extraño. No estaba haciendo señales ni parecía necesitar ayuda. Solo estaba parado, mirando fijamente hacia la carretera. Mi primer instinto fue pasar de largo, pero algo, no sé qué, me hizo reducir la velocidad. Al acercarme más, noté que su rostro estaba cubierto por una sombra, a pesar de que mis luces lo iluminaban directamente. Cuando estuve a su altura, giró la cabeza hacia mí y levantó una mano como pidiendo un aventón. Fue un gesto tan lento y mecánico que me hizo dudar. Me detuve unos metros adelante y bajé la ventanilla del lado del copiloto. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. No respondió. Caminó lentamente hacia mi tráiler y subió sin que yo lo invitara. El aire dentro de la cabina se volvió helado al instante. El hombre se sentó en silencio y cerró la puerta. No miraba hacia mí, solo al frente. Llevaba un sombrero viejo y roto, y sus manos, grandes y huesudas, estaban llenas de tierra y cicatrices. ¿A dónde va?, le pregunté, tratando de romper el hielo. Al final del camino, respondió con una voz grave, casi un susurro. Me recorrió un escalofrío. No sabía por qué, pero algo en esa frase me hizo sentir incómodo. Decidí no hacer más preguntas y seguir conduciendo. Pasaron los minutos, y el ambiente dentro del camión se volvió cada vez más extraño. El aire estaba pesado, y mi radio, que había estado tocando música, ahora emitía un ruido de estática. Intenté ajustar la frecuencia, pero no logré nada. ¿De dónde viene?, pregunté, tratando de distraerme. De un lugar al que no querrás ir, respondió, sin siquiera girar la cabeza. En ese momento, un olor penetrante llenó la cabina. Era como a tierra húmeda y flores marchitas. Comencé a sentirme mareado, pero seguí conduciendo, con la esperanza de que el hombre pronto pidiera bajarse. De repente, señaló algo en la carretera. «Detente aquí», me dijo. Miré hacia donde apuntaba, pero no había nada más que desierto. Frené por inercia, y cuando volteé hacia él, ya no estaba. La puerta seguía cerrada, y no había manera de que hubiera salido sin que yo lo notara. El miedo me golpeó como un mazazo. Me bajé del camión para revisar, pensando que tal vez estaba jugando conmigo, pero no había rastro de él. Solo mi tráiler y el silencio del desierto. Regresé a la cabina,
y cuando encendí el motor, noté algo en el asiento del copiloto, un sombrero viejo y desgastado, lleno de polvo. Lo tomé con manos temblorosas y lo arrojé fuera del camión. Aceleré como nunca antes, sin mirar atrás. Cuando llegué a Tucson, un colega me vio tan pálido que insistió en que le contara lo que había pasado. Me escuchó en silencio y luego me dijo: dicen que en esa parte de la carretera a veces se aparece un vaquero. Murió hace muchos años, atropellado mientras pedía ayuda. Quienes lo recogen no siempre llegan a su destino. Desde entonces, evito ese tramo de la Interestatal 10, y cada vez que conduzco de noche, llevo conmigo un rosario. No sé si fue un fantasma o algo más, pero estoy seguro de una cosa: lo que subió a mi tráiler esa noche no era de este mundo. Soy Julián, nací en Medellín, Colombia, y llevo manejando tractomulas desde que tengo memoria. Aunque comencé en Colombia, hace unos años me vine a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Aquí le he dado vueltas a muchas carreteras, pero nunca pensé que en este país me fuera a encontrar con algo tan espeluznante. Esto pasó hace 2 años en la Interestatal 25, entre Colorado y Nuevo México, un tramo que, desde esa noche, procuro evitar. Era pleno invierno, hermano, el frío estaba muy fuerte, y el viento soplaba como si quisiera tumbarme la mula. Llevaba una carga de acero desde Denver hasta Albuquerque, y ya era de noche cuando entré a un tramo montañoso bien solitario. La carretera estaba casi vacía, y el paisaje, aunque bonito, se veía lúgubre con toda esa nieve y neblina. Yo iba bien preparado, con un buen termo de café y una lista de música de despecho que me mantenía despierto. Pero eso no evitaba que me sintiera raro, como si algo me estuviera observando. Al principio lo ignoré, porque uno como trailero siempre se inventa cosas cuando está solo tanto rato. Pasaron como unas 2 horas de manejo tranquilo, y vi a un lado de la carretera, en un espacio despejado entre la nieve, había una niña. Parecía de unos 8 o 9 años, vestida con un vestido blanco que no tenía sentido en ese frío. Estaba de pie, descalza, mirando hacia la carretera. Mi primer instinto fue reducir la velocidad. ¿Qué hacía una niña sola en medio de la nada, con ese clima? Frené un poco y pasé despacio, pero cuando la vi más de cerca, algo no cuadraba. Sus ojos eran como 2 pozos oscuros, sin brillo. Se me pusieron los pelos de punta, pero seguí conduciendo. Debe ser mi imaginación o alguna broma de mal gusto, pensé. Pero mientras avanzaba, no podía quitarme la imagen de esa niña de la cabeza. Unos kilómetros más adelante, justo en una curva peligrosa, la volví a ver. Sí, la misma niña. Esta vez estaba en medio de la carretera, completamente quieta, como si me estuviera esperando. Frené en seco, el camión derrapó un poco, pero logré detenerme a unos metros de ella. No lo creía. La niña alzó la cabeza y me miró directo. No sé cómo explicarlo, pero sentí que esa mirada me atravesó el alma. Luego, lentamente, levantó una mano y señaló hacia la derecha, hacia un barranco. No entendía qué quería decirme, pero el miedo me ganó. Pisé el acelerador y la esquivé. Miré por el retrovisor, pero ya no estaba. Solo el reflejo de la neblina y mis luces traseras iluminando la carretera vacía. Pensé que todo había terminado, pero no. Minutos después, sentí un frío espantoso dentro de la cabina. Miré de reojo al asiento del copiloto, y ahí estaba ella, sentada, con las manos sobre las piernas, mirándome fijamente con esos ojos oscuros. «Salí de aquí», le grité, casi perdí el control del volante. La niña no dijo nada, pero una voz, que no era la de ella, resonó en mi cabeza. «Cuidado con la curva». De repente, todo en el camión se apagó. Las luces, el motor, todo. El camión se deslizó por la carretera, y cuando me di cuenta,
estaba a metros de una curva cerrada que daba directo al barranco. Logré maniobrar y detenerme justo a tiempo. Cuando volví a encender el motor, la niña ya no estaba. Solo el silencio y el frío quedaron en la cabina. Pasé la curva despacio, temblando, y finalmente llegué a Albuquerque. Esa noche le conté a un colega lo que me pasó. Me miró serio y me dijo: dicen que en esa carretera se aparece una niña que murió hace años en un accidente con sus papás. Perdieron el control en una curva y cayeron al barranco. La gente dice que cuando ella aparece, es para advertirte de algún peligro. Desde ese día, llevo un escapulario en el espejo retrovisor y una medallita de San Benito en la cabina. No sé si fue un fantasma o algo más, pero te digo algo, esa niña me salvó la vida. Si alguna vez pasás por la Interestatal 25, ándate con cuidado. Aquí, incluso los muertos tienen sus razones para quedarse. No olvides suscribirte, para acompañarte en tus noches oscuras, dale like, nos vemos en una próxima, o quizás no.